¿Alguna vez has pensado cómo puede cambiar tu vida en un solo segundo? En 1983, una niña de apenas 6 años desapareció en plena feria de Puebla. Durante 12 años, su madre la buscó sin descanso, aferrada a la esperanza. Cuando ya todo parecía perdido, ocurrió lo impensable. Una adolescente reconoció a su verdadera madre frente a la televisión. El 15 de mayo de 1983, en la tradicional Feria de Puebla, miles de familias disfrutaban de una tarde perfecta. El aire olía a elote asado y algodón de azúcar. Los juegos mecánicos brillaban con luces de colores que hipnotizaban a grandes y chicos por igual. Rebeca Benítez caminaba entre la multitud, sosteniendo firmemente la mano de su hija menor, Alicia, de apenas 6 años. La niña llevaba un vestido amarillo con flores rojas que su abuela le había bordado especialmente para la feria. Sus ojos brillaban de emoción cada vez que veía un nuevo juego o puesto de dulces. «Mira, mami, ¿puedo subir a los caballitos?», preguntó Alicia, señalando el carrusel que giraba lentamente al son de una melodía nostálgica. Rebeca sonrió. Era una madre trabajadora, empleada en una fábrica textil, y estos momentos familiares eran preciosos para ella. Su esposo Enrique había logrado conseguir trabajo extra esa semana para que pudieran permitirse este paseo familiar. Camila, su hija mayor de 10 años, ya corría hacia los juegos con sus primas. «Claro, mi amor». «Pero primero vamos a comprar los boletos», respondió Rebeca dirigiéndose hacia la taquilla. La feria estaba más llena de lo normal ese día. Era domingo, y además celebraban el festival anual de la primavera. Cientos de personas se movían en todas las direcciones, niños corriendo, vendedores gritando sus productos, música de los juegos mezclándose con el murmullo constante de las conversaciones. Rebeca hizo fila en la taquilla. Por un momento, soltó la mano de Alicia para sacar el dinero de su bolsa. «Quédate aquí, mi niña, no te muevas», le dijo suavemente. Pero ¿cuántas veces hemos escuchado esa frase antes de que todo cambie para siempre? Alicia, curiosa como cualquier niña de su edad, vio pasar un payaso con globos de colores brillantes. El hombre sonreía y hacía figuras con los globos que fascinaban a todos los niños. Sin pensarlo 2 veces, la pequeña dio algunos pasos para seguirlo. Si este canal te está cautivando con esta historia, suscríbete y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a traerte más misterios como este. Ahora, continuemos porque lo que está por suceder marcará para siempre la vida de esta familia. «Mami, el payaso hace perritos con los globos», gritó Alicia, pero su voz se perdió entre el ruido de la multitud. Rebeca terminó de comprar los boletos y se volteó. «Alicia», me preguntó mirando el lugar exacto donde había dejado a su hija. Su corazón comenzó a latir más rápido. «Alicia, ¿dónde estás?». La mujer comenzó a mirar a su alrededor, primero con calma, luego con creciente desesperación. «Alicia, Alicia», gritó, pero su voz era apenas un susurro entre el caos de la feria. Enrique, que había ido a comprar refrescos, regresó corriendo al escuchar los gritos de su esposa. «¿Qué pasa? ¿Dónde está Alicia?». «Se fue, no la veo». «Estaba aquí hace un segundo», balbuceó Rebeca, sus ojos llenándose de lágrimas. La familia comenzó una búsqueda frenética. Corrieron entre los juegos, preguntaron a los vendedores, buscaron debajo de las mesas. Camila, la hermana mayor, lloraba mientras gritaba el nombre de su hermana menor. Pero ¿cómo buscar a una niña pequeña en medio de miles de personas? Los minutos se convertían en horas. La feria comenzaba a cerrar, las luces se apagaban una a una, y Alicia seguía desaparecida. Otras familias se acercaron a ayudar. Los trabajadores de la feria interrumpieron sus labores para sumarse a la búsqueda. «Tiene que estar aquí»,
repetía Enrique una y otra vez, negándose a aceptar la realidad que se hacía más evidente con cada minuto que pasaba. A las 10 de la noche, cuando ya no quedaba casi nadie en la feria, Rebeca tomó la decisión que cambiaría todo. Con manos temblorosas, se dirigió a la caseta de seguridad para reportar la desaparición de su hija. El oficial de turno, un hombre mayor con bigote canoso, la recibió con seriedad. «¿Cuándo fue la última vez que la vio?», preguntó, preparando su libreta. «A las 5 de la tarde. En la taquilla de los juegos. Llevaba un vestido amarillo con flores rojas. Tiene el cabello castaño, rizado y un lunar pequeño en la mejilla derecha», describió Rebeca con voz quebrada. Pero era ya demasiado tarde. ¿Dónde podría estar una niña de 6 años a esas horas de la noche? El oficial inmediatamente contactó a la policía de Puebla. En cuestión de minutos, llegaron 3 patrullas con sus sirenas resonando en la madrugada. El operativo de búsqueda se extendió por toda la ciudad. Sin embargo, de Alicia no había ni rastro. Era como si la tierra se la hubiera tragado. Esa noche, Rebeca no durmió. Caminó por las calles de Puebla con una foto de su hija en la mano, mostrándosela a cualquier persona que encontrara. Enrique organizó grupos de búsqueda con vecinos y familiares, pero cuando amaneció el 16 de mayo de 1983, la pregunta seguía siendo la misma. ¿Dónde estaba Alicia? Lo que esta familia no sabía era que su pesadilla apenas comenzaba, y que la verdad sobre lo que realmente pasó esa noche en la feria de Puebla era más compleja y perturbadora de lo que jamás podrían imaginar. ¿Puede una madre sentir cuando su hija está en peligro sin importar la distancia? Los primeros días después de la desaparición de Alicia fueron un caos controlado que cambiaría para siempre la dinámica familiar de los Telles. El detective Héctor Salgado llegó a la casa de la familia el lunes por la mañana. Era un hombre experimentado, con más de 20 años en la policía de Puebla, pero nunca se acostumbraba a estos casos. Los de niños desaparecidos siempre eran los más difíciles. «Señora Benítez, necesito que me cuente todo otra vez, desde el principio». «Cada detalle puede ser importante», dijo Salgado sentándose en el modesto comedor de la familia. Rebeca, con los ojos hinchados por el llanto y la falta de sueño, repitió la historia una vez más. Enrique permanecía a su lado, sosteniendo su mano, mientras Camila observaba desde la escalera, tratando de entender por qué su hermana pequeña no volvía a casa. «¿Alguien más sabía que vendrían a la feria ese día?», preguntó el detective. «Bueno, sí. Les dijimos a mis hermanas, a algunos compañeros del trabajo. Es normal, ¿no? Cuando planeas algo así, lo compartes con la familia», respondió Enrique. «¿Pero era realmente tan normal? ¿O alguien había estado escuchando, esperando la oportunidad perfecta?» Durante las primeras semanas, el caso recibió atención mediática. Los periódicos locales publicaron la foto de Alicia, y las estaciones de radio mencionaban su desaparición cada hora. La familia organizó marchas por el centro de Puebla, cargando pancartas con la imagen de la niña y la frase «¿Has visto a Alicia?». La respuesta de la comunidad fue abrumadora. Llegaban llamadas a todas horas con supuestos avistamientos. Una mujer juró haberla visto en el mercado El Parián. Un taxista aseguró que había llevado a una niña similar al aeropuerto. Un vendedor ambulante creía recordar a una pequeña con vestido amarillo cerca de la estación de autobuses. «Cada llamada es una esperanza y una tortura al mismo tiempo», le confesó Rebeca a su hermana mayor. «Corremos a verificar cada pista, pero siempre terminamos regresando con las manos vacías». El detective Salgado siguió cada una de estas pistas con dedicación, pero la realidad era desalentadora. En 1983, México no contaba con la tecnología forense moderna. No había cámaras de seguridad en la feria,
No existían bases de datos digitales y la comunicación entre estados era limitada. Pero ¿qué pasaba mientras tanto con la pequeña Alicia, a 400 kilómetros de distancia, en una casa modesta de Guadalajara? Una niña despertaba cada mañana con la misma sensación extraña en el pecho. Margarita Cárdenas, una mujer de 35 años, la cuidaba con esmero, pero algo no encajaba del todo. «Buenos días, mi niña bella», le decía Margarita cada mañana. «¿Dormiste bien?». La niña asentía, pero por las noches tenía sueños confusos. Soñaba con un carrusel, con música de feria, con una mujer que olía a perfume de rosas y que la cargaba tiernamente. Pero cuando despertaba y preguntaba por estos sueños, Margarita siempre tenía la misma respuesta. «Son solo pesadillas, amor. Tu mamá murió cuando eras muy pequeña. Yo te he cuidado desde entonces». Pero ¿pueden los sueños de una niña de 6 años ser tan vívidos y específicos sin una razón real? De vuelta en Puebla, la investigación tomaba caminos cada vez más oscuros. El detective Salgado había comenzado a investigar redes de tráfico de menores que operaban en ferias y eventos masivos del centro del país. «Señor Telles», le dijo una tarde a Enrique, «he estado revisando casos similares en otros estados. Hay un patrón que me preocupa. Los archivos que mostró eran perturbadores. En los últimos 5 años, al menos 12 niños habían desaparecido en ferias y festivales en Puebla, Tlaxcala y Morelos. Todos tenían características similares, edades entre 4 y 8 años, de familias trabajadoras, y todos habían desaparecido en medio de multitudes. ¿Está diciendo que hay una organización detrás de esto?», preguntó Enrique, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba debajo de sus pies. «Es una posibilidad que no podemos descartar», respondió Salgado. La investigación reveló datos inquietantes. Existían testimonios de trabajadores de ferias que habían visto a hombres y mujeres que no parecían ser padres de familia, pero que se acercaban sistemáticamente a niños que se alejaban de sus padres. Pero ¿cómo probar algo así sin evidencia concreta? Mientras tanto, en Guadalajara, la niña que todos conocían como Lucía comenzaba a adaptarse a su nueva vida, aunque las preguntas no desaparecían de su mente. Margarita la había inscrito en una escuela local, le había conseguido documentos que la identificaban como su hija adoptiva y lentamente construía una historia creíble. «Tu mamá me pidió que te cuidara antes de morir», le explicaba Margarita cuando la niña preguntaba por su familia. «Ella sabía que yo te amaría como a mi propia hija». La niña, que comenzaba a olvidar su nombre real, aceptaba estas explicaciones porque ¿qué más podía hacer una criatura de su edad? En Puebla, los meses pasaban y la esperanza se desvanecía lentamente. Los medios dejaron de hablar del caso, las llamadas con pistas disminuyeron y la familia Telles tuvo que aprender a vivir con un vacío permanente en sus vidas. Rebeca desarrolló una rutina obsesiva. Cada domingo iba al lugar exacto de la feria donde había perdido a su hija. Se quedaba ahí durante horas, mirando a todas las niñas que pasaban, esperando ver esos ojos familiar y esa sonrisa que conocía tan bien. «La gente me mira como si estuviera loca», le contó a Enrique una noche, «pero siento que si dejo de buscar, si dejo de esperar, será como abandonarla definitivamente». Camila, la hermana mayor, cargaba con su propia culpa. Se culpaba por haber corrido a jugar con sus primas, en lugar de quedarse cuidando a su hermana menor. Pero ¿cómo puede una niña de 10 años cargar con esa responsabilidad? Un año después de la desaparición, el detective Salgado fue transferido a otro departamento, y el caso de Alicia quedó en manos de oficiales con menos experiencia y recursos. Oficialmente seguía abierto,
pero en la práctica se había vuelto una carpeta más en el archivo de casos sin resolver. Sin embargo, lo que nadie sabía era que en Guadalajara una niña estaba creciendo con una sensación cada vez más fuerte de que su vida no era lo que parecía. Cada día que pasaba, más fragmentos de recuerdos reales comenzaban a filtrarse a través de la historia fabricada que le habían contado. Pero ¿cuánto tiempo puede mantenerse una mentira tan grande? ¿Y qué pasará cuando la verdad finalmente comience a emerger? La respuesta a estas preguntas llegará de la forma más inesperada, 12 años después, cuando una simple transmisión de televisión cambiaría todo para siempre. ¿Cuánto dolor puede soportar el corazón de una madre antes de quebrarse definitivamente? Los años que siguieron a la desaparición de Alicia transformaron a la familia Telles de maneras que jamás hubieran imaginado. Para 1987, 4 años después de aquella fatídica tarde en la feria, la rutina familiar había encontrado un ritmo extraño, pero funcional. Rebeca había regresado a trabajar en la fábrica textil, pero ahora llegaba a casa cada día con una nueva foto fotocopiada de Alicia, actualizada por un artista forense para mostrar cómo se vería a los 10 años. Cada semana pego estas fotos en postes nuevos, le contaba a su hermana mayor, Teresa. Los comerciantes del centro ya me conocen. Algunos me dejan ponerlas en sus ventanas. Enrique había tomado un segundo trabajo como vigilante nocturno. No era solo por el dinero extra que necesitaban para continuar la búsqueda, sino porque las noches se habían vuelto insoportables. Dormir significaba soñar con Alicia, y soñar con ella significaba despertar cada mañana con la punzada renovada de su ausencia. Pero ¿qué pasa con una familia cuando la esperanza se convierte en la única razón para vivir? Camila, ahora de 14 años, había desarrollado una relación complicada con la memoria de su hermana. En la escuela, sus compañeros ya no preguntaban por Alicia, pero ella llevaba siempre una pequeña foto en su mochila. Había aprendido a vivir siendo la hermana de la niña desaparecida, una identidad que la definía más que cualquier logro personal. A veces siento que soy invisible, le confesó una tarde a su mejor amiga. En casa, todos hablamos de Alicia como si fuera a regresar mañana, pero nadie me pregunta cómo estoy yo. La casa de los Telles se había convertido en una especie de santuario improvisado. La habitación de Alicia permanecía exactamente como la había dejado, sus juguetes ordenados, su ropa pequeña colgada en el armario, su cama tendida esperando su regreso. Rebeca limpiaba ese cuarto todos los días, cambiaba las sábanas semanalmente y compraba juguetes nuevos para cuando regrese. Los vecinos observaban con una mezcla de compasión y preocupación. Doña Carmen, la vecina de enfrente, a menudo encontraba a Rebeca en el jardín a altas horas de la madrugada, regando las flores que había plantado porque a Alicia le gustaban los colores. Pero ¿cuál es la línea entre la esperanza y la negación de la realidad? Mientras tanto, en Guadalajara, la niña que ahora respondía al nombre de Lucía había cumplido 10 años. Era una estudiante aplicada, tímida pero inteligente, que destacaba especialmente en matemáticas y dibujo. Sus maestros la describían como una niña un poco melancólica pero responsable. Margarita Cárdenas había construido una vida aparentemente normal alrededor de la niña. Trabajaba como costurera desde casa, lo que le permitía supervisar constantemente a Lucía. Habían desarrollado rutinas estrictas: desayunar juntas, ir a la escuela, regresar directamente a casa, hacer tareas, cenar y dormir temprano. ¿Por qué nunca conocí a las amigas de mi mamá?, preguntó Lucía una tarde mientras hacía su tarea de ciencias sociales sobre árboles genealógicos. Margarita, que estaba cosiendo un vestido, se pinchó el dedo con la aguja. Tu mamá era muy reservada, mi amor.
Cuando murió, yo era la única persona cercana que podía cuidarte. Pero las preguntas de Lucía se volvían cada vez más específicas y difíciles de responder. ¿Cómo murió mi mamá exactamente? ¿Dónde está enterrada? ¿Por qué no tengo fotos de cuando era bebé con ella? ¿Cuántas mentiras puede sostener una persona antes de que empiecen a contradecirse entre sí? En 1989, 6 años después de la desaparición, el caso de Alicia recibió un impulso inesperado. Un programa de televisión nacional dedicado a personas desaparecidas, llamado Búsquedas, decidió incluir su historia en un especial sobre niños perdidos en México. El conductor, un periodista respetado llamado Roberto Hernández, entrevistó a la familia en su propia casa. Las cámaras capturaron cada detalle. Las fotos de Alicia pegadas en las paredes, su habitación intacta, los ojos cansados de Rebeca después de años de búsqueda infructuosa. «Sabemos que está viva», dijo Rebeca frente a las cámaras, sosteniendo la foto más reciente de cómo se vería Alicia a los 12 años. Una madre siente estas cosas. Si estuviera muerta, yo lo sabría. El programa se transmitió un domingo por la noche en horario estelar. Millones de mexicanos vieron la historia de la familia Telles. Los teléfonos del programa sonaron durante días con reportes de posibles avistamientos. Pero ¿quién más estaba viendo esa transmisión? En Guadalajara, Margarita Cárdenas sintió como si el aire se le escapara de los pulmones cuando vio aparecer en pantalla la foto de una mujer que le resultaba terriblemente familiar. Lucía estaba en su habitación haciendo tarea, pero Margarita subió el volumen del televisor inconscientemente. «Esta es Rebeca Benítez», decía el conductor, madre de Alicia Telles, desaparecida hace 6 años en la Feria de Puebla. La foto de Alicia a los 6 años llenó la pantalla. Margarita tuvo que sostenerse del brazo del sillón. El parecido con Lucía era innegable. Los mismos ojos expresivos, la misma forma de la nariz, el mismo lunar pequeño en la mejilla derecha que Margarita siempre había dicho que era una marca de belleza especial. Cuando una mentira que has vivido durante años se convierte en tu propia verdad. «Margarita, ¿puedes ayudarme con este problema de matemáticas?», gritó Lucía desde su habitación. Margarita apagó rápidamente el televisor. «Ya voy, mi amor», respondió con voz temblorosa. Esa noche, Margarita no durmió. Se quedó sentada en la cocina, bebiendo té de manzanilla y tratando de convencerse de que las similitudes eran solo una coincidencia. Pero ¿cuántas coincidencias pueden existir antes de que se conviertan en evidencia? Durante las siguientes semanas, Margarita observaba a Lucía con nuevos ojos. Notó cómo la niña a veces tarareaba melodías que jamás había escuchado en su casa. Cómo a veces mencionaba palabras en un dialecto que no habían aprendido juntas. Cómo ocasionalmente se levantaba por las noches hablando en sueños sobre la música de los caballitos. «Lucía, ¿alguna vez has estado en una feria?», le preguntó una tarde, tratando de sonar casual. La niña levantó la vista de su libro. «No lo sé. A veces sueño con luces de colores y música, pero tú dices que son solo pesadillas». «¿Y qué más sueñas?». «Una mujer que huele a rosas y que me carga cuando estoy cansada. Pero no puede ser real, porque mi mamá murió cuando yo era muy pequeña». ¿Qué hace una persona cuando descubre que toda su vida ha sido construida sobre una mentira? Esa misma semana, mientras Lucía estaba en la escuela, Margarita buscó entre sus pertenencias hasta encontrar una caja que había guardado durante años en el fondo del armario. Dentro estaban los documentos que había usado para inscribir a la niña en la escuela, algunas fotos de los primeros años juntas, y un pequeño vestido amarillo con flores rojas que nunca había sabido por qué conservaba. Al ver el vestido otra vez, después de haber visto el programa de televisión,
Margarita recordó vívidamente la noche en que lo había lavado por primera vez, tratando de quitar las manchas de tierra y lágrimas. Pero recordar significaba admitir, y admitir significaba enfrentar una verdad que había enterrado durante 6 años. ¿Cuánto tiempo más podría mantener esta doble vida? ¿Y qué pasaría cuando Lucía finalmente descubriera quién era realmente? La respuesta estaba más cerca de lo que cualquiera de ellas podría imaginar. ¿Existe un momento exacto en que una mentira se vuelve insostenible? Para 1993, 10 años después de la desaparición de Alicia, tanto en Puebla como en Guadalajara, las grietas en dos realidades paralelas comenzaban a hacerse evidentes. Lucía, ahora de 16 años, había desarrollado una personalidad compleja que preocupaba a sus maestros. Era brillante académicamente, pero tenía episodios de melancolía profunda que no podía explicar. Durante las clases de historia, cuando hablaban sobre Puebla o sobre las tradiciones mexicanas, ella sentía una conexión inexplicable que la emocionaba y la confundía al mismo tiempo. «Profesora Martínez», le preguntó una tarde después de la clase de geografía, «¿usted ha estado en Puebla?» «Claro, Lucía. Es una ciudad hermosa, con mucha historia. ¿Por qué preguntas?» «No lo sé. A veces siento como si hubiera estado ahí, pero Margarita dice que nunca hemos viajado». La profesora notó la forma peculiar en que Lucía se refería a su madre adoptiva. Nunca decía «mi mamá», siempre «Margarita». Era un detalle que había observado durante años, pero que nunca se había atrevido a cuestionar. ¿Cuántas señales pueden pasar desapercibidas hasta que es demasiado tarde? En Puebla, la familia Telles había aprendido a vivir en una especie de suspensión temporal. Rebeca había cumplido 43 años, pero su rutina seguía siendo la misma: trabajar, buscar, esperar. Los domingos continuaba yendo al lugar donde había perdido a su hija, aunque la feria ya no se instalaba en ese mismo sitio. Camila, ahora de 20 años, estudiaba enfermería en la Universidad Autónoma de Puebla, pero vivía con la constante sensación de que su éxito académico pasaba desapercibido en una familia obsesionada con la ausencia. «Mamá, necesitas ver a alguien», le dijo Camila una tarde, después de encontrar a su madre reorganizando por tercera vez la habitación de Alicia. «No es normal mantener todo exactamente igual después de 10 años». Rebeca se detuvo, sosteniendo en sus manos un pequeño suéter rosa que había comprado el año anterior para cuando Alicia regrese. «¿No es normal esperar a tu hija? ¿No es normal mantener viva la esperanza? Mamá, Alicia tendría 16 años ahora. Ese suéter es para una niña de 8. Pero ¿cómo le dices a una madre que deje de esperar sin quitarle lo único que la mantiene en pie?» Enrique había desarrollado su propia forma de lidiar con el dolor. Se había vuelto un experto en casos de personas desaparecidas, ayudaba a otras familias, participaba en organizaciones civiles. Era su manera de mantener viva la búsqueda sin quedarse paralizado en el dolor. «Cada familia que ayudo es una forma de seguir buscando a Alicia», le explicaba a su esposa. «Si no podemos encontrarla a ella, al menos podemos ayudar a otros». Una tarde de marzo de 1995, Enrique recibió una llamada inesperada. Era el detective Héctor Salgado, quien había sido transferido del caso años atrás, pero nunca había dejado de pensar en la familia Telles. «Enrique, necesito verte. He estado trabajando en un caso nuevo que podría tener conexión con la desaparición de Alicia». «¿Qué tipo de conexión? No puedo hablar por teléfono. ¿Puedes venir a mi oficina mañana?» Después de 12 años, ¿podía haber nuevas pistas sobre el paradero de Alicia? Al día siguiente, en la oficina del detective Salgado, Enrique se enteró de información que cambiaría todo.
Durante los últimos 2 años, Salgado había estado investigando una red de tráfico de menores que operaba entre varios estados del centro de México. Hemos arrestado a 3 personas involucradas, explicó Salgado, mostrando fotos y documentos. Operaban principalmente en ferias y eventos masivos entre 1980 y 1985. Su modo de operación encaja perfectamente con las circunstancias de la desaparición de Alicia. Las fotografías mostraban a hombres y mujeres que se dedicaban a identificar niños vulnerables en multitudes, separarlos de sus familias y trasladarlos a otras ciudades donde los entregaban a familias que, supuestamente, no podían tener hijos. Está diciendo que Alicia podría estar viva, viviendo con otra familia. Es una posibilidad muy real, Enrique. Pero necesito que entiendas algo. Estas personas no siempre informaban a las familias adoptivas sobre el verdadero origen de los niños. Algunas familias podrían haber creído que estaban adoptando legalmente a huérfanos. ¿Qué significaba esto para una niña que había crecido durante 12 años creyendo una historia completamente diferente sobre su vida? Mientras tanto, en Guadalajara, Margarita Cárdenas vivía su propio infierno. Desde que había visto el programa de televisión sobre Alicia, no había tenido una sola noche de sueño tranquilo. Observaba a Lucía constantemente, buscando más similitudes, pero también temiendo encontrarlas. «Margarita, ¿estás bien?», le preguntó Lucía una mañana, notando las ojeras de su madre adoptiva. «Últimamente pareces muy preocupada». «Estoy bien, mi amor. Solo he tenido mucho trabajo últimamente». Pero Lucía ya no era la niña pequeña que aceptaba cualquier explicación. A los 16 años, tenía sus propias dudas y había comenzado a hacer sus propias preguntas. Ese mismo día, mientras Margarita estaba en el mercado, Lucía decidió limpiar el armario de su habitación. En el fondo, detrás de cajas viejas, encontró algo que la dejó helada. Un vestido amarillo con flores rojas, exactamente de su talla cuando era pequeña. Pero ¿por qué Margarita había guardado un vestido tan específico si supuestamente no tenía recuerdos de su vida antes de adoptarla? Esa noche, Lucía esperó a que Margarita se durmiera y bajó silenciosamente a la sala. Encendió el televisor y comenzó a buscar entre los canales. No sabía exactamente qué buscaba, pero tenía la sensación de que había información que no le habían contado. En el Canal 5 encontró una repetición del programa Búsquedas. Su corazón comenzó a latir más rápido cuando vio el título del episodio: Niños desaparecidos, casos sin resolver. ¿Qué haría una adolescente al descubrir que su vida entera podría estar basada en una mentira? La historia de Rebeca Benítez llenó la pantalla. Lucía observó cada detalle: los ojos de esa mujer, su forma de hablar, la desesperación genuina en su voz al describir a su hija perdida. Cuando apareció la foto de Alicia a los 6 años, Lucía sintió como si estuviera viendo su propio reflejo del pasado. Alicia tiene un lunar pequeño en la mejilla derecha, cabello rizado castaño, y le encantaban los caballitos de la feria, decía la mujer en la pantalla. Lucía se tocó instintivamente el lunar en su mejilla derecha. Pero ¿cuántas niñas podrían tener las mismas características físicas? El programa continuó mostrando fotos de cómo se vería Alicia a diferentes edades. A los 10 años, a los 12, a los 15. Cada imagen era como verse en un espejo. Lucía apagó el televisor con manos temblorosas, subió a su habitación y se miró al espejo durante largo tiempo. Por primera vez en su vida, se preguntó si la mujer que había visto en televisión podría ser su verdadera madre. Pero ¿cómo podría una adolescente de 16 años confrontar una verdad tan grande? Al día siguiente, mientras desayunaban, Lucía tomó una decisión que cambiaría todo. Margarita.
dijo con voz firme. Necesito que me digas la verdad sobre mi pasado. Margarita casi se atraganta con el café. ¿De qué hablas, mi amor? Anoche vi un programa en la televisión. Vi a una mujer que está buscando a su hija desaparecida, una niña que se parecía mucho a mí cuando era pequeña. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso físico. ¿Había llegado finalmente el momento de que la verdad saliera a la luz? ¿Y qué consecuencias tendría para todas las personas involucradas? La respuesta estaba a punto de cambiar no solo la vida de Lucía, sino la de dos familias que habían vivido 12 años con realidades completamente diferentes. ¿Qué pasa cuando la verdad que has temido durante años finalmente te encuentra? El desayuno en casa de Margarita Cárdenas se había convertido en un campo de batalla silencioso, donde cada palabra tenía el poder de destruir o reconstruir una vida entera. Margarita dejó la taza de café sobre la mesa con manos temblorosas. Había esperado este momento durante 12 años, pero nunca había imaginado cómo se sentiría cuando finalmente llegara. Lucía, no sé de qué programa hablas. Mintió, pero su voz sonaba extraña hasta para ella misma. El programa se llamaba Búsquedas. Hablaba de una niña llamada Alicia Telles, que desapareció en una feria de Puebla cuando tenía 6 años. La niña tenía mi edad exacta, se parecía a mí, y tenía el mismo lunar en la mejilla derecha. Lucía hizo una pausa, estudiando cuidadosamente la reacción de Margarita. La mujer que la busca se llama Rebeca Benítez, y cada vez que la veo siento algo aquí adentro. Se tocó el pecho, como si la conociera. ¿Cuántos secretos pueden cargarse antes de que el peso se vuelva insoportable? Margarita se levantó bruscamente de la mesa y comenzó a lavar los platos con movimientos nerviosos. Lucía, hay muchos niños perdidos en México. Las coincidencias pasan todo el tiempo. No puedes crear historias en tu cabeza basándote en un programa de televisión. Entonces, ¿por qué guardas un vestido amarillo con flores rojas en el fondo de mi armario? ¿Por qué tengo sueños con ferias y carruseles desde que era pequeña? ¿Por qué nunca me has mostrado fotos de cuando era bebé con mi supuesta mamá biológica? Cada pregunta era como una puñalada para Margarita. Durante 12 años había construido cuidadosamente una historia, había creado documentos falsos, había inventado recuerdos que nunca existieron, porque es doloroso para mí hablar de tu madre. Ya te lo he dicho 1000 veces. No, Margarita, creo que es doloroso para ti porque estás mintiendo. ¿En qué momento una adolescente desarrolla la valentía para confrontar a la única figura materna que ha conocido? Lucía se acercó a Margarita, que seguía lavando los mismos platos una y otra vez. Necesito que me digas la verdad. Si me amas de verdad, como siempre dices, necesito que seas honesta conmigo. Margarita finalmente se detuvo. Sus hombros temblaban ligeramente, y cuando se volteó hacia Lucía, tenía lágrimas en los ojos. No entiendes lo complicado que es esto, mi niña. Entonces, ayúdame a entender. ¿Soy Alicia Telles? El silencio se extendió durante lo que parecieron horas. Finalmente, Margarita asintió casi imperceptiblemente. Sí, susurró. Eres Alicia. ¿Cómo se siente descubrir que tu identidad entera ha sido una mentira durante 12 años? Lucía sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Se sentó pesadamente en una silla, tratando de procesar la información. ¿Por qué? ¿Cómo? Margarita se secó las manos y se sentó frente a ella. Por primera vez en 12 años, decidió contar la verdad completa. En 1983 yo no podía tener hijos. Mi esposo me había dejado por esa razón. Estaba desesperada, deprimida, pensando incluso en quitarme la vida. Un día conocí a un hombre en Guadalajara que me dijo que podía ayudarme. ¿Qué tipo de ayuda? Me dijo que había niños huérfanos que necesitaban familias.
Me prometió que los papeles estarían en orden, que todo sería legal. Yo solo tenía que pagar una cantidad y esperar. Pero ¿cuántas mentiras pueden justificarse por desesperación? 2 meses después, ese hombre llegó a mi casa contigo. Tenías 6 años, estabas muy asustada, no parabas de llorar y gritabas por tu mamá. Él me dijo que tus padres habían muerto en un accidente, pero que el trauma te hacía inventar historias sobre una vida anterior. Lucía escuchaba con una mezcla de horror y fascinación. Y tú le creíste. Quería creerle. Necesitaba creerle. Cuando te vi tan pequeña y asustada, sentí que era mi oportunidad de ser madre. Pensé que con tiempo y amor te olvidarías del pasado y seríamos felices juntas. ¿Pero sabías que era mentira? Margarita tardó mucho en responder. En el fondo, creo que siempre supe que algo no estaba bien, pero había pagado tanto dinero, había hecho tantos preparativos para tenerte, y después de algunos meses, cuando dejaste de llorar por tu otra mamá, pensé que realmente habías aceptado esta nueva vida. ¿Cómo puede una persona vivir con tanto peso en la conciencia durante tantos años? Los primeros años fueron difíciles, continuó Margarita. Tenías pesadillas terribles, hablabas de una feria, de música de carrusel, de una mujer que olía a rosas. Yo te decía que eran solo sueños, pero sabía que eran recuerdos. ¿Y nunca pensaste en buscar a mi verdadera familia? Al principio sí, pero no sabía cómo. No tenía información real sobre ti, solo el nombre falso que me habían dado. Y después de años de ser tu madre, de cuidarte cuando estabas enferma, de ayudarte con la tarea, de verte crecer, no podía imaginar mi vida sin ti. Lucía se quedó en silencio durante largos minutos. Finalmente preguntó: ¿cómo se llamaba el hombre que me trajo? Carlos Mendoza, pero estoy segura de que era un nombre falso. ¿Y mi verdadero nombre? ¿Mi verdadero apellido? Alicia Telles. Tu mamá se llama Rebeca Benítez y tu papá Enrique Telles. Tienes una hermana mayor que se llama Camila. ¿Cómo procesa una adolescente de 16 años que tiene una familia entera que la ha estado buscando durante 12 años? Quiero verla, dijo Lucía de repente. ¿A quién? A mi mamá, a mi verdadera mamá. Quiero ver a Rebeca Benítez. Margarita sintió como si le clavaran un cuchillo en el pecho. Lucía, Alicia, yo sé que esto es confuso, pero yo también soy tu mamá. Te he criado durante 12 años. Te amo como a mi propia hija. Lo sé, Margarita, y no sé cómo voy a procesar todo esto, pero necesito conocer a mi familia biológica. Necesito saber de dónde vengo realmente. ¿Puede el amor construido durante 12 años competir con los vínculos de sangre y los recuerdos enterrados? Esa noche, mientras Margarita lloraba en su habitación, Alicia se quedó despierta mirando el techo. Por primera vez en 12 años sabía quién era realmente. Pero con ese conocimiento venía una pregunta aterradora. ¿Qué haría ahora con esa información? Tenía una familia en Puebla que la había estado buscando durante 12 años. Una madre que había mantenido su habitación intacta. Un padre que nunca había dejado de esperarla. Una hermana que probablemente la recordara. Pero también tenía a Margarita, quien, a pesar de todo, había sido su madre durante más de la mitad de su vida. ¿Cómo se reconecta una persona con una familia que perdió cuando tenía 6 años? ¿Y cómo se hace sin destruir a la persona que te crió con amor, aunque ese amor estuviera basado en una mentira? La respuesta a estas preguntas estaba a punto de cambiar no solo su vida, sino la de 2 familias que pronto descubrirían que el amor puede tomar formas inesperadas y complicadas. ¿Puede un momento cambiar el destino de toda una familia para siempre? El 15 de mayo de 1995, exactamente 12 años después de la desaparición de Alicia,
3 personas estaban a punto de tomar decisiones que alterarían sus vidas de maneras que nunca podrían haber imaginado. En Puebla, Rebeca Benítez se despertó con la sensación extraña que había aprendido a reconocer durante todos esos años. Era una mezcla de melancolía y esperanza que siempre llegaba en el aniversario de la desaparición de su hija. Como cada 15 de mayo, había planeado ir al lugar donde había perdido a Alicia, pero esta vez sería diferente. Enrique había decidido acompañarla, cargando consigo la información nueva que había obtenido del detective Salgado sobre la red de tráfico de menores. Por primera vez, en 12 años, tenían una pista real que seguir. «Rebeca», le dijo mientras desayunaban, «creo que hoy deberíamos hacer algo diferente». «¿Qué quieres decir?» «En lugar de ir al sitio de siempre, ¿qué te parece si vamos a la televisora? El detective Salgado me sugirió que hablemos con el programa Búsquedas otra vez. Con esta nueva información sobre la red criminal, podrían hacer un seguimiento del caso». Pero ¿estaba Rebeca preparada para revivir el dolor en televisión nacional una vez más? Mientras tanto, en Guadalajara, Alicia había pasado la noche en vela, tomando la decisión más importante de su vida. A las 6 de la mañana, bajó a la cocina donde Margarita preparaba el desayuno como si fuera cualquier día normal. «Margarita, necesito pedirte un favor. Lo que necesites, mi amor. Quiero que llames al programa de televisión. Quiero que les digas que tienes información sobre Alicia Telles». Margarita dejó caer la cuchara que tenía en la mano. «¿Estás segura? Una vez que hagamos eso, no hay vuelta atrás». «Estoy segura. Tengo 16 años, Margarita. He vivido 12 años preguntándome por qué me sentía diferente. ¿Por qué tenía sueños tan vívidos? ¿Por qué sentía que faltaba algo en mi vida? Ahora sé qué es lo que faltaba». «¿Cómo se siente saber que estás a punto de reunir a una madre con la hija que perdió hace 12 años? En los estudios de televisión de la Ciudad de México, el productor Roberto Hernández recibió esa mañana 2 llamadas que lo dejaron sin palabras. La primera era de Enrique Telles, pidiendo hacer un seguimiento del caso de su hija con nueva información. La segunda era de una mujer en Guadalajara que afirmaba tener información sobre el paradero de Alicia Tellez. «No puede ser coincidencia», le dijo a su asistente. 12 años sin pistas y en el mismo día recibo 2 llamadas relacionadas con el mismo caso. Roberto decidió manejar la situación con extremo cuidado. Organizó para que la familia Telles viajara a los estudios esa misma tarde, mientras que arregló una conexión vía telefónica con Guadalajara. A las 5 de la tarde, Rebeca, Enrique y Camila estaban sentados en el estudio de Búsquedas. Rebeca sostenía entre sus manos la misma foto de Alicia que había llevado durante 12 años, pero ahora tenía las manos más arrugadas y el cabello con algunas canas que no estaban ahí cuando comenzó su búsqueda. «Señora Benítez», le dijo Roberto, «tengo noticias que podrían cambiar todo, pero necesito que esté preparada para cualquier resultado. He estado preparándome para cualquier resultado durante 12 años», respondió Rebeca con voz firme. «Pero realmente, ¿puede alguien prepararse para recuperar a una hija después de tantos años de ausencia? Tenemos en línea telefónica a una persona que dice tener información sobre Alicia. ¿Está lista para escucharla?» Rebeca asintió, aunque su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que las cámaras podían captarlo. En Guadalajara, Alicia estaba sentada junto a Margarita frente al teléfono. Habían decidido que sería Margarita quien hablaría primero para explicar la situación. «¿Señora Cárdenas?», dijo Roberto a través del altavoz. «Sí, aquí estoy. Díganos qué información tiene sobre Alicia Tellez». Margarita respiró profundo antes de responder.
Yo tengo a Alicia conmigo. Ha estado viviendo conmigo durante los últimos 12 años. El silencio en el estudio fue absoluto. Rebeca se quedó helada, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Puede repetir eso, por favor?, pidió Roberto. La niña que ustedes conocen como Alicia Telles está conmigo. Ella ahora tiene 16 años. Fue traída a mi casa cuando tenía 6 años por una persona que me dijo que era huérfana. ¿Cómo reacciona una madre al saber que su hija, a quien creyó perdida para siempre, ha estado viva todo este tiempo? Rebeca se llevó las manos a la boca y comenzó a llorar. Enrique la abrazó, mientras Camila se quedó paralizada, tratando de entender si su hermana pequeña realmente estaba viva. Señora Cárdenas, continuó Roberto, ¿la niña está consciente de su verdadera identidad? Sí. Ella fue quien me pidió que llamara. Quiere hablar con su familia. ¿Está ahí con usted? No, sí, está aquí. Roberto miró a Rebeca, que tenía los ojos llenos de lágrimas, pero había logrado componerse. Señora Benítez, ¿está lista para hablar con su hija? ¿Qué le dice una madre a la hija que perdió cuando tenía 6 años y que ahora es una adolescente de 16? Sí, susurró Rebeca. La voz que salió del altavoz era suave, tímida, pero claramente la de una adolescente. ¿Mamá? Rebeca quebró completamente. 12 años de dolor, esperanza, búsqueda y amor acumulado salieron en forma de lágrimas. Mi niña, mi Alicia, ¿eres realmente tú? Sí, soy yo. Sé que han pasado muchos años, pero nunca dejé de tener sueños sobre ti, sobre tu perfume de rosas, sobre cómo me cargabas cuando estaba cansada. Nunca dejé de buscarte, nunca dejé de esperarte. ¿Puede el amor de una madre permanecer intacto después de 12 años de separación? La conversación continuó durante casi una hora. Alicia contó sobre su vida en Guadalajara, sobre los sueños que nunca entendía, sobre la sensación de que algo faltaba. Rebeca le habló sobre su habitación, que había mantenido exactamente igual, sobre las búsquedas, sobre cómo nunca había perdido la esperanza. Camila también habló con su hermana, contándole sobre su carrera de enfermería, sobre cómo había guardado todas las fotos de cuando eran pequeñas, sobre cómo había aprendido a vivir siendo la hermana de la niña desaparecida. Pero había una conversación más difícil que tenía que suceder. Alicia, le preguntó Roberto, ¿qué va a pasar con la señora Cárdenas? Ella te ha criado durante 12 años. La respuesta de Alicia sorprendió a todos. Margarita también es mi mamá. No de sangre, pero ha sido mi mamá durante más años de los que recuerdo haber estado con mi familia biológica. No quiero que nadie piense que ella es una persona mala. Ella me amó y me cuidó, y yo la amo también. ¿Puede una persona tener dos madres? ¿Puede el amor dividirse sin disminuirse? Margarita, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Señora Benítez, sé que lo que hice estuvo mal. Sé que causé un dolor terrible a su familia, pero quiero que sepa que durante estos 12 años, Alicia ha sido amada. Ha sido cuidada, educada, protegida. Nunca le faltó nada. Señora Cárdenas, respondió Rebeca con una serenidad que sorprendió hasta a ella misma. No sé si podré perdonarla completamente por quitarme 12 años con mi hija, pero sí puedo agradecerle por amarla y cuidarla. Sé que no fue fácil criar a una niña que extrañaba a su familia. ¿Puede la gratitud coexistir con el dolor y el rencor? El programa terminó con planes para un reencuentro presencial. Rebeca, Enrique y Camila viajarían a Guadalajara el fin de semana siguiente. No había prisa ahora. Habían esperado 12 años. Podían esperar unos días más para hacer las cosas correctamente.
Una semana después, en el aeropuerto de Guadalajara, una familia se reunía después de más de una década de separación. Alicia había crecido hasta convertirse en una joven hermosa, inteligente y compasiva. Rebeca había envejecido, pero su amor por su hija había permanecido intacto. El abrazo duró casi 10 minutos. 12 años de separación, dolor, búsqueda y esperanza se condensaron en ese momento. Pero ¿qué pasa después de un reencuentro así? ¿Cómo reconstruye una familia su vida después de tanto tiempo? La historia de Alicia Telles se convirtió en uno de los casos más famosos de reencuentros en México. Su historia inspiró cambios en las leyes de adopción, mejoró los protocolos de búsqueda de menores desaparecidos y demostró que el amor familiar puede sobrevivir cualquier circunstancia. Alicia terminó la preparatoria en Guadalajara, pero se mudó a Puebla para estudiar psicología con el sueño de ayudar a otras familias en situaciones similares. Mantuvo una relación cercana tanto con su familia biológica como con Margarita, demostrando que el corazón humano tiene una capacidad infinita para el amor. Margarita enfrentó consecuencias legales por su participación en el caso, pero recibió una sentencia reducida debido a las circunstancias especiales y al testimonio de Alicia sobre el amor y cuidado que había recibido. La habitación de Alicia en Puebla finalmente fue actualizada para una joven de 16 años, aunque Rebeca guardó algunos de los juguetes pequeños como recuerdo de los años perdidos. Y cada 15 de mayo, en lugar de ser un día de dolor y búsqueda, se convirtió en un día de celebración familiar. Un recordatorio de que el amor verdadero siempre encuentra su camino de regreso a casa, sin importar cuánto tiempo tome o qué obstáculos tenga que superar. ¿Habías imaginado alguna vez que una historia de pérdida pudiera convertirse en una de esperanza, perdón y amor multiplicado? La vida de Alicia Telles demostró que incluso en las circunstancias más dolorosas, el amor puede crecer, transformarse y encontrar formas inesperadas de sanar las heridas más profundas. 5 años después del reencuentro, en el año 2000, Alicia se graduó como psicóloga especializada en trauma familiar y desapariciones. Su tesis se tituló El impacto psicológico de las separaciones familiares forzadas y los procesos de reintegración. Durante la ceremonia de graduación, estuvieron presentes tanto Rebeca y Enrique como Margarita. Las dos mujeres que habían sido sus madres se sentaron juntas, unidas por el amor hacia la misma joven que había logrado sanar las heridas del pasado sin olvidar las lecciones aprendidas. «Nunca pensé que tendría 2 madres en mi graduación», le confesó Alicia a su hermana Camila esa noche. «Pero ahora no puedo imaginar mi vida de otra manera». Camila, quien había seguido los pasos de su hermana y se había especializado en trabajo social con familias en crisis, sonrió con orgullo. «Lo que vivimos nos enseñó que el amor no se divide, se multiplica, y que las familias no solo se forman por la sangre, sino por el compromiso de cuidar y amar a pesar de las circunstancias». ¿Quién hubiera pensado que una tragedia podría enseñar lecciones tan profundas sobre la naturaleza del amor familiar? Hoy en día, la historia de Alicia Telles se estudia en universidades como un caso ejemplo de resiliencia familiar y reintegración exitosa. Su trabajo como psicóloga ha ayudado a reunir a más de 50 familias separadas por circunstancias similares. En su consulta en Puebla, tiene enmarcada una foto de aquella primera llamada telefónica en el programa Búsquedas. Es un recordatorio constante de que ningún caso está perdido para siempre y de que la esperanza, alimentada por el amor incondicional, puede sobrevivir cualquier prueba del tiempo.
La pequeña niña que desapareció en una feria de Puebla en 1983 se convirtió en la mujer que devuelve la esperanza a otras familias que viven la misma pesadilla que una vez vivió la suya. Porque a veces las historias más dolorosas se convierten en las más hermosas cuando el amor encuentra su camino de regreso a casa.